El 20 de julio de 2026, en una sala de la Corte Federal de Brooklyn, un hombre de 76 años se puso de pie para escuchar su sentencia. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El juez que dictó esa sentencia era el mismo que 7 años antes había condenado al Chapo Guzmán en esa misma sala, y con esas palabras terminó la carrera criminal más larga que ha documentado la historia moderna del narcotráfico. Porque el hombre que estaba de pie ese día no era un capo cualquiera, era Ismael Zambada García, el Mayo, cofundador del cartel de Sinaloa, y había estado activo en el negocio de las drogas durante casi 5 décadas, 50 años. Detente a pensar en esa cifra, porque no tiene comparación con nada. Pablo Escobar duró unos 15 años en la cima antes de morir sobre un tejado. Amado Carrillo duró menos de una década como jefe absoluto. El Chapo fue capturado 3 veces. Los hermanos Rodríguez Orejuela cayeron en 1995. Rodríguez Gacha murió acribillado en 1989. El Mayo Zambada los vio caer a todos, a cada uno de ellos. Siguió operando cuando ya no quedaba nadie de su generación. Y hasta 2024, hasta los 76 años, jamás había pisado una prisión, ni una sola vez, en ningún país. No es que escapara de las cárceles como el Chapo. Es algo mucho más extraordinario. Nunca lo atraparon. Ningún operativo llegó a tiempo. Ninguna redada lo encontró. Ninguna recompensa millonaria, y llegó a traer $15 millones por su cabeza. Produjo la llamada correcta. Y la pregunta de este documental es exactamente esa. ¿Cómo? ¿Cómo un hombre puede dirigir la organización criminal más poderosa del planeta durante medio siglo, con 2 gobiernos persiguiéndolo, con tecnología satelital, con drones, con reconocimiento facial, con miles de agentes buscándolo, y no ser encontrado nunca? La respuesta no es la suerte. Es un método, un conjunto de reglas que él siguió con una disciplina casi inhumana durante 50 años y que hoy vamos a reconstruir una por una. Y al final vas a entender algo incómodo. Cuando ese método finalmente falló, no falló por culpa de la policía. Falló por la única cosa contra la que ninguna regla puede protegerte. Para entender a El Mayo, hay que empezar por un lugar que casi no aparece en los mapas. Ismael Zambada García nació el 1 de enero de 1948 en una pequeña comunidad rural del municipio de Culiacán, en Sinaloa, conocida como El Álamo, una zona de campo, de familias campesinas, de tierra y ganado. Y esto es importante, porque explica buena parte de todo lo demás. El Mayo no vino de la ciudad, vino de la sierra. Sinaloa tenía entonces, y sigue teniendo, una particularidad histórica. Desde principios del siglo XX, en esas montañas se cultivaba amapola y marihuana, no como una industria criminal moderna, sino como una actividad agrícola más en comunidades donde el Estado apenas llegaba. Generaciones enteras crecieron viendo eso como un trabajo. El Mayo entró al negocio siendo muy joven, en los años 70, en la parte más baja de la cadena. No como jefe, como operador local. Y aquí aparece el primer rasgo que lo definió toda su vida. No tenía prisa. Mientras otros hombres de su generación buscaban ascender rápido, ganar reputación, hacerse temer, el Mayo construyó algo distinto y mucho más lento. Relaciones. Con productores de la sierra, con transportistas, con familias de la región, con autoridades locales. Se convirtió en un hombre útil para todos y amenazante para nadie. Esa red, construida durante décadas, persona por persona, sería después su verdadera fortaleza, mucho más que las armas, mucho más que el dinero, porque un ejército privado se puede combatir con otro ejército, un escondite se puede encontrar con tecnología.
Hay un detalle de esos primeros años que dice mucho sobre él. Mientras otros capos empezaban a comprar mansiones, autos deportivos y animales exóticos, el Mayo invirtió en algo mucho más aburrido: ganadería y negocios agrícolas en Sinaloa. Empresas legales, con empleados reales, produciendo productos reales. Durante décadas, esos negocios fueron señalados por las autoridades americanas como parte de su estructura financiera, y cumplían dos funciones al mismo tiempo. Lavaban dinero, sí, pero también daban empleo a cientos de familias de la región. Cada una de esas familias era una razón más para que nadie hablara. Pero una red de miles de personas que dependen económicamente de ti, en un territorio donde nacieron y donde nacieron sus padres, no se puede desmantelar con un operativo. A principios de los 80, el narcotráfico mexicano tenía una sola cabeza. Se llamaba Miguel Ángel Félix Gallardo y lo conocían como el jefe de jefes, junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca. Dirigía el Cártel de Guadalajara, la organización madre de la que después nacerían prácticamente todos los cárteles mexicanos modernos. Y en aquella estructura, el Mayo era una pieza secundaria, un operador de la región de Sinaloa, importante, pero no una figura de primer nivel. Entonces ocurrió el hecho que cambió la historia del narcotráfico mexicano para siempre. En noviembre de 1984, las autoridades descubrieron y destruyeron el Búfalo, la gigantesca plantación de marihuana de Caro Quintero en Chihuahua. Y en febrero de 1985, en represalia, fue secuestrado y asesinado el agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. La reacción de Estados Unidos fue devastadora. Presión diplomática sin precedentes, revisiones exhaustivas en la frontera, una cacería total. Caro Quintero y Fonseca cayeron, y Félix Gallardo fue finalmente detenido en 1989. El Cártel de Guadalajara se desintegró, y aquí viene el momento clave. Según el relato más difundido, aunque hay que decir que los detalles exactos han sido cuestionados por investigadores, el territorio se repartió entre los operadores que quedaban, cada uno con su plaza. A Tijuana fueron los Arellano Félix, a Juárez la estructura de Carrillo Fuentes, y en Sinaloa quedaron, entre otros, el Mayo Zambada y un joven operador llamado Joaquín Guzmán Loera. Fue el inicio de la sociedad más duradera y más rentable de la historia del narcotráfico. Pero observa lo que pasó con los demás. Los Arellano Félix construyeron un imperio basado en la violencia espectacular y terminaron destruidos pieza por pieza. Amado Carrillo construyó un imperio basado en la escala y murió en un quirófano. El Chapo construyó un imperio basado en la leyenda personal y terminó en una prisión de Colorado. El Mayo construyó el suyo basado en algo que ninguno de ellos valoró. Y hay que entender por qué esa decisión era tan difícil. En ese mundo, la reputación es una herramienta de trabajo. Un capo temido no necesita pelear cada disputa. Gana muchas simplemente por su fama. Renunciar a esa fama significa renunciar a una ventaja real. El Mayo pagó ese precio durante 50 años y a cambio recibió algo que ninguno de sus contemporáneos tuvo: tiempo. El silencio. Aquí está el corazón de este documental. Porque si analizas su comportamiento durante 5 décadas, encuentras un sistema, no improvisación, un método, aplicado con una consistencia que raya en lo obsesivo. Vamos a verlo regla por regla. La primera regla: no te hagas famoso. El Chapo era una celebridad. Tenía corridos, apariciones en Forbes, una fuga que se transmitió al mundo entero, planes para una película sobre su vida. El Mayo, en cambio, hizo lo contrario durante toda su carrera. Casi no existen fotografías suyas. Las que circulaban durante décadas eran imágenes viejas, de baja calidad, a veces de décadas atrás.
Cuando el Estado no sabe qué cara tienes hoy, buscarte se vuelve un ejercicio casi teórico. La segunda regla: no pelees si puedes negociar. Esta es probablemente la más importante. La historia del narcotráfico mexicano está llena de guerras devastadoras y casi todas empezaron por orgullo. Una ofensa, una traición, un territorio disputado. El Mayo tenía fama en ese mundo de ser un negociador. El hombre al que llamaban cuando dos organizaciones estaban a punto de destruirse mutuamente. No porque fuera pacífico. Nadie llega a esa posición siendo pacífico, sino porque entendía algo que sus colegas no. La guerra es mal negocio. Una guerra atrae al ejército, atrae a la prensa, atrae a la DEA, interrumpe las rutas y cuesta dinero. Un acuerdo, en cambio, permite que todos sigan facturando. La tercera regla: quédate en tu territorio. El Mayo pasó la mayor parte de su vida en la Sierra de Sinaloa, no en Cancún, no en Ciudad de México, no en mansiones costeras, en las montañas donde nació. Y ese territorio es un sistema de defensa completo, caminos que no aparecen en mapas, comunidades donde generaciones enteras han dependido económicamente de esa actividad, y una red de vigilancia humana, los llamados halcones, que detecta cualquier vehículo extraño mucho antes de que llegue. Compara eso con lo que le pasó al Chapo. Fue capturado en Mazatlán, en un condominio turístico frente al mar. Fuera de su terreno, sin túneles bajo el piso, sin comunidad que lo avisara, era simplemente un hombre durmiendo en un cuarto. La cuarta regla: no confíes en la tecnología. Este punto es fascinante, porque va contra toda intuición moderna. Los capos de las últimas décadas invirtieron fortunas en comunicaciones encriptadas, sistemas privados, teléfonos imposibles de rastrear, y todos esos sistemas terminaron traicionándolos. Al Chapo lo hundieron, entre otras cosas, las grabaciones obtenidas del sistema de comunicaciones que él mismo había mandado construir. A Escobar lo mató una llamada telefónica demasiado larga. Según múltiples reportes, el Mayo desconfiaba profundamente de los teléfonos y prefería sistemas antiguos, mensajeros humanos, comunicación en persona, capas de intermediarios. Es más lento, es menos eficiente, y es imposible de interceptar desde un satélite. Y la quinta regla, la más difícil de todas: no acumules poder visible. El Mayo nunca buscó ser reconocido como el jefe absoluto. Prefería operar como socio, como equilibrio, como el hombre detrás. Y esa modestia estratégica lo mantuvo fuera del centro del blanco durante décadas, mientras los hombres que sí querían la corona caían uno tras otro. Y hay una sexta característica que no es exactamente una regla, sino algo más profundo: la ausencia de ambición visible. Casi todos los capos que han caído lo hicieron persiguiendo algo más. Escobar quiso ser político y le declaró la guerra a un país. Amado Carrillo quiso una identidad nueva. El Chapo quiso una película. Gotti quiso ser una celebridad. En 50 años no existe registro de que el Mayo Zambada quisiera nada de eso. No buscó poder político, no buscó reconocimiento público, no buscó el trono absoluto. Y esa es probablemente la disciplina más difícil de todas, porque no se trata de esconderse mejor, se trata de querer menos. 5 reglas, 50 años de libertad. En abril de 2010 ocurrió algo que nadie esperaba, y que sigue siendo uno de los episodios más extraños del periodismo mexicano. El Mayo Zambada concedió una entrevista. El periodista fue Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, y una de las figuras más respetadas del periodismo en México. Fue trasladado a un lugar no revelado y se reunió cara a cara con el hombre más buscado del país. La portada de aquella edición, con la fotografía de Scherer junto al capo,
sacudió a México y desató una polémica nacional sobre los límites del periodismo. Pero lo verdaderamente revelador fue el contenido, porque el Mayo no habló como un hombre poderoso, habló como un hombre asustado. Describió una vida marcada por el miedo permanente. Contó que dormía en distintos lugares, que se movía constantemente entre la sierra, que despertaba con sobresalto, y dijo algo que quedó grabado para siempre, que vivía aterrado con la idea de ser encerrado, y que si alguna vez lo llegaban a atrapar, se mataría antes de permitirlo. También dijo otra cosa, quizás más importante para entender toda esta historia. Afirmó que el problema del narcotráfico no se resolvería capturando capos, porque el negocio no depende de nombres. Si cae uno, aparece otro al día siguiente. Millones de personas involucradas en toda la cadena y una demanda que no se detiene. Y ahí está la paradoja de esa entrevista, que es la paradoja de toda su vida. El hombre que había dedicado 50 años a ser invisible, eligió voluntariamente hablar con un periodista. ¿Por qué? Nunca hubo una respuesta definitiva. Algunos analistas creyeron que buscaba enviar un mensaje político. Otros, que quería mostrar que seguía vivo y en control. Y otros, creyeron algo más humano, que un hombre que llevaba décadas sin poder ser él mismo, simplemente necesitaba que alguien escuchara su versión antes de morir. Sea cual sea la razón, esa entrevista es hoy uno de los poquísimos registros directos de su voz. Hay algo más en esa entrevista que merece atención, porque contradice la imagen que las series de televisión han construido sobre estos hombres. En la ficción, un capo de ese nivel vive rodeado de lujo. Fiestas, mujeres, mansiones, poder absoluto. En la descripción que salió de aquel encuentro, el Mayo aparecía como un hombre mayor, vestido con ropa común, hablando de sus miedos y de su cansancio, un multimillonario que no podía ir a un restaurante, un hombre poderosísimo que no podía caminar por una calle, alguien que llevaba décadas sin poder asistir a un funeral, a una boda o a un cumpleaños, sin calcular primero el riesgo. Esa es la vida que compran. Las 5 reglas. Funcionan. Pero el precio es no volver a ser una persona normal jamás. Y en ella hay una frase que, 14 años después, sonaría profética. El miedo a ser encerrado. Entre 2008 y 2024, el mundo alrededor del Mayo se derrumbó varias veces. Y él siguió ahí. En 2008 estalló la guerra con los Beltrán Leiva, que habían sido socios de la misma federación. Fue uno de los conflictos más sangrientos de la historia de México, con miles de muertos y ciudades enteras militarizadas. Arturo Beltrán Leiva murió en un operativo en Cuernavaca en 2009. El Mayo sobrevivió. En 2014 cayó el Chapo en Mazatlán. En 2015 se fugó por un túnel. En 2016 volvieron a capturarlo en Los Mochis. En 2017 fue extraditado. En 2019 fue condenado a cadena perpetua en Brooklyn. El Mayo siguió libre. Su propio hermano, Jesús el Rey Zambada, fue detenido en 2008, extraditado y convertido en testigo protegido. En 2018 declaró contra el Chapo en el juicio de Brooklyn. Su propio hijo, Vicente Zambada Niebla, fue detenido en 2009, extraditado y también cooperó con la justicia americana, testificando en ese mismo juicio. Piensa en lo que eso significa. Su hermano y su hijo estaban colaborando con el gobierno de Estados Unidos, entregando información sobre la organización que él dirigía. Y ni siquiera eso bastó para encontrarlo. ¿Por qué? Porque incluso las personas más cercanas a él no sabían dónde estaba en un momento dado. Ese era el punto de todo el sistema. Nadie tenía el mapa completo, ni su familia. Entre 2008 y 2024,
Pasaron 3 presidentes mexicanos, 4 presidentes americanos, decenas de operativos y una recompensa que llegó a los $15 millones, una de las más altas jamás ofrecidas por un narcotraficante. Nadie cobró esa recompensa. Para 2024, el Mayo Zambada tenía 76 años. Era el último sobreviviente de su generación, un anciano que había visto morir, caer o rendirse absolutamente a todos sus contemporáneos, y que seguía dirigiendo la organización criminal más poderosa del planeta desde las mismas montañas donde nació. Y conviene detenerse en un dato que casi nadie menciona sobre esos años. Mientras todo esto ocurría, el negocio cambió por completo bajo sus pies. La cocaína dejó de ser el producto central. Llegó el fentanilo, un opioide sintético que se fabrica en laboratorios pequeños con precursores químicos importados de Asia, sin necesidad de plantaciones, de campesinos ni de rutas marítimas complejas. Ese cambio transformó la economía del narcotráfico más que cualquier operativo militar y provocó una crisis de salud pública en Estados Unidos con decenas de miles de muertes anuales por sobredosis, lo que disparó la presión política sobre México a niveles nunca vistos. Un hombre de 70 años, formado en la época de la amapola en la sierra, sobrevivió también a esa transformación completa del negocio. Parecía que iba a morir de viejo, libre, en su tierra. Y entonces llegó el día. Pero no llegó como nadie esperaba. No hubo operativo. No hubo helicópteros sobre la sierra. No hubo marinos descendiendo sobre un rancho. No se disparó un solo tiro. El 25 de julio de 2024, una avioneta aterrizó en una pequeña pista cerca de El Paso, Texas, del lado americano de la frontera. A bordo iban 2 hombres. Uno era Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo. El otro era Ismael El Mayo Zambada. Los agentes americanos los esperaban en la pista. Ambos quedaron detenidos de inmediato. El hombre, que había evadido a 2 gobiernos durante 50 años, bajó de un avión directamente a manos de la justicia de Estados Unidos. ¿Qué pasó exactamente? Aquí hay que ser cuidadoso, porque existen versiones enfrentadas. Según la versión presentada por el abogado de Zambada, su cliente fue conducido engañado a una reunión en Sinaloa, donde fue sometido por la fuerza, esposado y subido a esa avioneta contra su voluntad. En esa versión, se trató de un secuestro. La representación legal de la familia Guzmán ha negado esa versión. Lo que está documentado judicialmente es que ambos hombres viajaban en la misma aeronave, que las autoridades americanas los estaban esperando y que ambos enfrentan procesos en Estados Unidos. Y ahora observa lo que esto significa respecto a las 5 reglas que repasamos antes. El Mayo no fue localizado por un satélite. No fue delatado por una llamada telefónica interceptada. No lo encontró un informante anónimo cobrando $15 millones. No salió de su territorio a un hotel de playa. No dio una entrevista que revelara su ubicación. Sus 5 reglas funcionaron hasta el último día. Lo que falló fue otra cosa. Aceptó asistir a una reunión con alguien de su propio mundo. El hijo de su socio histórico. Una persona a la que conocía desde niño. Y ahí está la respuesta a la pregunta con la que abrimos este documental. Puedes esconderte del Estado durante 50 años. Puedes evitar teléfonos, fotografías, ciudades y cámaras. Puedes construir un sistema perfecto. Pero no puedes operar en ese negocio sin sentarte, alguna vez, frente a otra persona. Hay una simetría casi cruel en este final. Durante décadas, la mayor fortaleza del Mayo fue precisamente su capacidad de sentarse a negociar. Fue el mediador, el hombre al que llamaban para evitar guerras, el que resolvía conflictos entre organizaciones que se estaban destruyendo. Esa habilidad
lo mantuvo vivo cuando todos sus contemporáneos caían. Y esa misma habilidad, la disposición a sentarse frente a otro, fue lo que finalmente lo entregó. Y esa es la única puerta que ninguna regla puede cerrar. Su caída no terminó nada. Empezó algo mucho peor. Tras la detención, el cartel de Sinaloa se partió en dos. De un lado, la Malliza, la estructura leal a los Zambada. Del otro, los Chapitos, la facción de los hijos del Chapo. Lo que siguió fue la guerra civil más destructiva en la historia de esa organización. Culiacán vivió meses de combates en las calles, comercios cerrados, clases suspendidas, familias encerradas en sus casas. Una población civil atrapada en medio de un conflicto que no eligió. Y esa guerra no ha terminado. Mientras tanto, en Estados Unidos, el proceso judicial las avanzó. En septiembre de 2024, el Mayo se declaró inocente de los 17 cargos que enfrentaba. Pero el 25 de agosto de 2025 cambió su declaración. Se declaró culpable de dirigir una empresa criminal continua y de asociación ilícita bajo la ley antimafia americana. El acuerdo llegó después de que el Departamento de Justicia anunciara que no buscaría la pena de muerte. Y ese día, en la corte, hizo algo que nadie esperaba de él. Pidió perdón. Dijo que lamentaba el daño causado por haber ayudado a inundar Estados Unidos de drogas. El 20 de julio de 2026 llegó la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez fue Brian Cogan, el mismo que había sentenciado al Chapo Guzmán en 2019. Y ahí está el cierre de esta historia, que es casi imposible de creer. Los dos hombres que fundaron juntos el cartel de Sinaloa, que fueron socios durante décadas, que construyeron el imperio criminal más grande del planeta, terminaron condenados a cadena perpetua en la misma sala, por el mismo juez, con 7 años de diferencia. El Chapo, que fue una celebridad mundial, y el Mayo, que dedicó medio siglo a que nadie supiera quién era. Dos métodos opuestos, el mismo final. Entonces, ¿cuál es la lección de El Mayo Zambada? Durante 50 años, fue la prueba viviente de que existía una forma de hacerlo bien. De que un hombre podía operar en el negocio más peligroso del mundo sin morir joven, sin ir a prisión, sin perder su territorio. Su método funcionó mejor que el de cualquier otro capo de la historia moderna. Ninguno se le acerca. Ni Escobar, ni Amado Carrillo, ni el Chapo, ni los Rodríguez Orejuela. Y aún así, mira cómo terminó. Un hombre de 76 años, de pie en una corte extranjera, pidiendo perdón y escuchando que va a morir en una prisión a miles de kilómetros de las montañas donde nació. Su organización, partida en dos y en guerra consigo misma. Su hermano y su hijo, testigos del gobierno americano. Su ciudad, Culiacán, convertida en un campo de batalla. Y hay una última cosa que vale la pena decir, porque él mismo la dijo mejor que nadie. En aquella entrevista de 2010, el Mayo advirtió que capturar capos no resuelve nada, porque el negocio no depende de personas. Cae uno y aparece otro. 14 años después, él mismo se convirtió en la prueba de su propia afirmación. Cayó el hombre más escurridizo de la historia del narcotráfico, y el negocio no se detuvo ni un solo día. Lo único que produjo su caída fue más violencia. 50 años de disciplina perfecta. 5 reglas cumplidas sin fallar. Y el resultado final es exactamente el mismo que el de todos los que hicieron lo contrario. Quizás esa sea la verdadera respuesta a la pregunta de este documental. No es que el Mayo Zambada hiciera algo mal, es que en ese negocio, hacerlo todo bien solo compra tiempo. Déjanos en los comentarios qué opinas. ¿Crees que el Mayo fue el capo más inteligente de la historia o simplemente el que tuvo más suerte?
Y cuéntanos qué personaje quieres que investiguemos a fondo en un próximo documental. Nos vemos en la próxima.